Avergonzado de su esposa durante las negociaciones con extranjeros, su esposo tomó una amante, y cuando descubrió qué sorpresa le esperaba, el hombre rico quedó atónito. La mañana ya estaba en pleno apogeo. Era verano, los pájaros cantaban fuera de la ventana y se bañaban en los charcos dejados por la lluvia nocturna. Al mirar por la ventana, un alma se sentía en paz. Jennifer colocó un plato de panqueques en la mesa, esponjosos y dorados, como las mejillas de su hijo menor, Donald. William, el mayor, ya estaba sentado a la mesa, con la nariz enterrada en su teléfono. Era igual que su padre, bajo y con la misma melena desordenada de cabello negro. «Buenos días a todos», dijo Jennifer mientras sentaba a Donald en su silla alta. Él inmediatamente se metió un trozo de panqueque en la boca, entrecerrando los ojos de placer. «Buenos días», respondió William, de 10 años, sin levantar la vista de la pantalla. En ese momento, su esposo entró en la cocina, vestido con ropa formal y oliendo a colonia cara. Un traje de negocios, corbata y camisa color carne. Desde fuera, Matthew parecía un hombre que había logrado todo lo que quería en la vida, pero en realidad, estaba lejos de ser verdad. «Hola a todos», murmuró al pasar junto a su esposa para tomar un cartón de leche del refrigerador. «Buenos días», respondió Jennifer, y de inmediato sintió un destello de ansiedad dentro de ella. Incluso el sabor amargo del café le pareció no más fuerte que el agua corriente. «Me voy de viaje de negocios hoy», anunció Matthew mientras llenaba un vaso de leche. Jennifer miró a su esposo con preocupación. «¿Un viaje de negocios?», preguntó. «¿Por cuánto tiempo?». «Bueno, no lo sé aún, tal vez 3 días, tal vez menos. Ya veremos. Tenemos negociaciones con nuevos socios extranjeros, se avecina un acuerdo importante», respondió Matthew con fingida indiferencia. «¿Y qué pasa con los chicos?». «¿Prometiste llevarlos a pescar al lago?», preguntó ella. «¿Y los chicos?», él respondió. «Estarán bien. William ya es mayor, puede cuidarse solo. Tiene 10 años, ya es un hombrecito. Y Donald, bueno, si es necesario, se quedará con la abuela». «Pero aún es pequeño», protestó Jennifer. «Oh, vamos, no los hagas débiles. Su madre los cuidará si es necesario. No te preocupes, volveré pronto». Jennifer miró a su esposo con tristeza. Él hablaba como si ella no fuera la madre de los niños, sino una extraña que no podía cuidarlos. En ese momento, Jennifer se sintió innecesaria e incluso redundante. También tuvo una súbita sospecha de que su esposo estaba avergonzado de ella, que no quería que la vieran con él durante las negociaciones. ¿Qué tenía de malo? ¿Había subido de peso? Sí, un poco, tal vez un par de kilos a lo sumo. ¿Era eso tan crítico? ¿Y llevarás tú mismo las negociaciones? ¿Qué pasa con el intérprete? ¿Siempre me llevabas contigo?, preguntó Jennifer tímidamente. Por supuesto, lo haré yo mismo. ¿Por qué distraerte de tu trabajo? Estás ocupada con las tutorías, enterrada en trabajo hasta el cuello. Mejor prepara a tus estudiantes y postulantes para sus exámenes, respondió Matthew forzando una sonrisa. ¿Quién más estará allí?, preguntó Jennifer de nuevo, sintiendo que no podía detener la creciente ola de tristeza. «Oh, mucha gente». «No te preocupes, todo estará bien», dijo su esposo, acercándose y dándole un beso en la mejilla. El beso fue tan artificial y ensayado que su mejilla lo sintió como algo falso. El texto en español con formato corregido sería el siguiente. Había sido tocado por los labios de un maniquí, luego agarró su maletín de negocios y se dirigió a la puerta. «Cuídate», dijo, «no me extrañes demasiado». «Mantén la barbilla en alto», le dijo, guiñándole un ojo a William. Jennifer permaneció sentada en la mesa, mirando por la ventana. Se sentía sola y abandonada. Quería ir con su esposo, pero sabía que era imposible en ese momento. Después de todo, siempre había ayudado a Matthew antes, sirviendo como su intérprete. Era muy conveniente.
Jennifer sabía varios idiomas y era indispensable durante las negociaciones, pero eso era antes, cuando Matthew aún era un empresario emergente que necesitaba ayuda, apoyo y comprensión. Ahora él había extendido sus alas y se había vuelto independiente. ¿De qué servía una esposa que era traductora? Él podía arreglárselas y encontrar un intérprete profesional. ¿Qué valor tenía una esposa que se ganaba la vida dando clases particulares? Jennifer se quedó sentada un rato más, luego tomó una fotografía del mostrador junto al refrigerador. Mostraba a ella y a Matthew el día de su boda. La joven pareja miraba a la cámara con sonrisas en los rostros y un optimismo evidente. Ella pensó en cómo se amaban verdaderamente en ese entonces, pero ahora todo había cambiado. Jennifer sonrió al recordar cómo conoció a Matthew. En ese momento, él era un joven ambicioso que trabajaba en la construcción de casas y soñaba con tener su propio negocio. Ella trabajaba como maestra en una escuela. Matthew la atrajo con su energía inagotable y su confianza en sí mismo. Fuerte y atractivo, ¿cómo no enamorarse? Pero pasaron los años y Matthew cambió significativamente. Se volvió duro y despiadado. También se había convertido en una persona que Jennifer ya no comprendía. En su prisa por ganar dinero, su esposo olvidó que tenía una familia. Estaba literalmente obsesionado con su carrera y su éxito. Ella miró su reflejo en el espejo con tristeza. Jennifer vio a una mujer cansada, con ojos llenos de un anhelo y tristeza indescriptibles. En ese momento se dio cuenta de que ya no era la joven y hermosa chica que miraba al mundo desde una fotografía brillante. «Mamá, ¿estás llorando?», preguntó Donald. Jennifer forzó una sonrisa y abrazó a su hijo. «No, cariño. Solo tengo algo en el ojo». «No te preocupes, estoy bien», respondió. «¿Papá va a volver pronto?», preguntó el pequeño. «Pronto, cariño. Se va lejos por ahora, pero te recordará y te amará», dijo, aunque no estaba segura de si pronto sería el caso. Donald miró a su madre con confusión. Aún era demasiado joven para entender lo que significaban las negociaciones y los nuevos socios comerciales. Jennifer sostuvo a su hijo cerca y besó la parte superior de su cabeza. Estaba segura de que ella y sus hijos superarían todas las dificultades y que su amor permanecería tan fuerte como siempre, pero su corazón se sentía intranquilo. Sentía como si su mundo se estuviera dividiendo en dos. Una parte estaba con Donald y William, sus queridos hijos, y la otra estaba con Matthew, quien se alejaba cada vez más de ella con cada día que pasaba. Jennifer sentía que ya no podía ver su futuro. No sabía lo que les esperaba por delante, y eso le asustaba. No obstante, estaba decidida a salir adelante, a ser fuerte e independiente. Avanzaría a pesar de todo, por el bien de sus hijos. El día pasó rápidamente en una ráfaga de emociones. Jennifer envió mensajes a Matthew y lo llamó, pero él respondía brevemente y sin emoción. Dijo que estaba ocupado con el trabajo, estaba cansado y no podía perder tiempo en conversaciones triviales, por supuesto. Jennifer sentía que las palabras de su esposo eran insinceras. También comprendía que él se estaba volviendo cada vez más distante de ella. Una brecha estaba creciendo entre ellos. En ese momento, intentó recordar cuándo empezó todo. ¿Cuándo fue que Matthew dejó de llamar por asuntos triviales, de compartir sus planes futuros o de preguntarle cómo estaba? Al escuchar sus excusas vagas, Jennifer sintió que estaba perdiendo a su esposo. No hace mucho tiempo, ella había sido el centro del universo de Matthew. Ahora, se había convertido en solo una sombra pálida frente al telón de fondo de sus ambiciones. Por otro lado, ¿qué más podía hacer? La vida seguía, y su esposo arreglaría las cosas. Después de todo, era su asunto. Mientras tanto, Matthew ajustaba nerviosamente su corbata, mirándose al espejo de su lujosa habitación de hotel. «Casi listo», murmuró, observando su apariencia. El traje le quedaba perfectamente, la camisa estaba impecablemente planchada, y su rostro mostraba una leve y confiada sonrisa, que creía que conquistaría a todos los que conociera ese día.
Lo único que le preocupaba eran sus pensamientos sobre la intérprete Maggie, quien recientemente se había convertido en su amante. La encantadora belleza estaba a su lado, jugando casualmente con el collar de coral rojo que él le había regalado el mes anterior. Matthew sentía que su presencia estaba sembrando dudas sobre su posible triunfo. Todo estará bien, no te preocupes. Sabes que estaré ahí y ayudaré si es necesario, dijo Maggie, como si leyera sus pensamientos. Sí, lo sé, Maggie. Simplemente no puedo evitar sentirme un poco ansioso, respondió Matthew. Por supuesto, no era tan tonto como para pensar que Maggie podría apoyarlo en las negociaciones. Sus habilidades lingüísticas no estaban al nivel de las de Jennifer, quien podría negociar con cualquier continente, incluso en su sueño. ¿Cómo lo tomó tu esposa?, preguntó Maggie, captando su mirada pensativa. No creo que le importe, ¿verdad? Después de todo, aún no le has contado sobre nosotros, ¿o sí?, preguntó Maggie. No te preocupes, ella no sabe nada. Y de todas formas, tiene otras cosas en mente ahora mismo. Pasaremos estas negociaciones y luego le contaré sobre nosotros, prometió Matthew, acercando a Maggie por la cintura. Bueno, definitivamente me gusta tu propuesta de negocios, ronroneó suavemente Maggie, besando a su amante en la mejilla. Matthew miró a Maggie con orgullo. ¡Qué belleza! Un verdadero deleite para los ojos. Mi sangre hierve de emoción, pensó Matthew. Amaba a Maggie, ella era su pasión secreta y prohibida. No podía darle a Jennifer lo que le daba a Maggie, joyas caras, cenas en restaurantes lujosos y noches en hoteles de lujo. Claro, Jennifer era una buena esposa, ama de casa y madre, pero Matthew quería algo diferente en la vida, algo emocionante y prohibido, algo que hiciera que su cabeza diera vueltas y su corazón latiera como loco. Bueno, ¿nos vamos? Probablemente ya nos estén esperando, dijo Matthew, sonriéndole a Maggie y tomándola del brazo. La pelirroja belleza le guiñó coquetamente, indicando que estaba lista para cualquier cosa. En el coche, el ambiente era tenso. Matthew seguía pensando en su proyecto, ensayando mentalmente cada palabra de su discurso. Maggie se sentaba a su lado, observando en silencio. Aprovechando el momento, Matthew tomó su mano y le besó los dedos. Estoy feliz de que estés conmigo, dijo. Ella asintió en acuerdo, transmitiendo silenciosamente que compartía sus sentimientos. Cuando Matthew finalmente llegó a la oficina de sus socios extranjeros, fue recibido por una secretaria alta, rubia, de ojos grises y fríos. Matthew sintió su penetrante mirada. Bienvenido, Matthew. Adrian Gabriel Albertson ya lo está esperando, dijo ella con un ligero acento. Gracias, respondió Matthew, asintiendo a Maggie para que lo siguiera. Deliberadamente retrasó la presentación de Maggie como su intérprete. El empresario quería que ella estuviera allí simplemente como su acompañante. Quería ver sus ojos y escuchar su voz. Un minuto después, entraron en una enorme oficina llena de potentes computadoras y muebles de diseño. Detrás del escritorio se sentaba un hombre con gafas, vestido con un traje negro. Era alto y delgado, con rasgos afilados y una mirada fría. A ambos lados de él había dos hombres más jóvenes, claramente sus asistentes o diputados para varios asuntos. Gabriel Albertson, Matthew said, dijo extendiendo su mano. Matthew Adrian, muy complacido de conocerte, respondió el empresario, mezclando ligeramente las palabras con una frase que había aprendido de antemano. Al levantarse de detrás del escritorio, Gabriel estrechó la mano del invitado. Luego giró su mirada hacia la compañera de Matthew. Maggie, se presentó ella, sonriendo encantadoramente. Matthew se sentó en una silla frente a Gabriel Albertson. Maggie se quedó parada a su lado, insegura de qué hacer a continuación. Para ser honesta, nunca había asistido a negociaciones de tan alto nivel y en general, el término negociaciones no significaba absolutamente nada para Maggie. Estamos listos para discutir su propuesta, continuó Gabriel, indicando los documentos dispuestos ante él.
Esta frase le indicó a Matthew que el conocimiento de Gabriel del idioma se había agotado. Matthew asintió comprensivamente y, tomando los archivos, abrió el primero. En ese momento, sintió que sus manos estaban llenas de una energía invisible. Matthew sabía que mucho estaba en juego ahora, ya que este era el proyecto más importante de su vida. Me gustaría proponer una inversión conjunta en la construcción de una nueva fábrica, dijo Matthew, mirando con confianza a su interlocutor. Después de una pausa necesaria, comenzó su presentación, describiendo detalles técnicos, métodos de procesamiento y entrega del proyecto. Maggie se sentó a su lado, traduciendo diligentemente todo lo que él decía. Gabriel escuchaba atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas en diferentes idiomas, lo que pronto hizo que Maggie perdiera notablemente su ritmo y tuviera dificultades para traducir todo de manera oportuna y precisa. Matthew la miró y sintió que había cometido un gran error al traerla. El empresario se dio cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación. Quería ser el centro de atención, ser el cerebro del acuerdo, pero los extranjeros rápidamente tomaron la iniciativa. Pronto, Maggie perdió completamente el hilo de la conversación y, francamente, estaba cansada. Matthew se sentó en silencio, observando cómo los extranjeros parloteaban en su idioma. Honestamente, ya no entendía lo que estaba pasando. Maggie intentaba desesperadamente recuperar el ritmo, pero se estaba quedando atrás. Lograba traducir algunas partes, pero no todas. Matthew se sentía fuera de lugar. Mientras tanto, los extranjeros parecían hablar interminablemente, como si intencionadamente prolongaran la situación. Si tan solo Jennifer estuviera aquí ahora, resolvería todo en poco tiempo, pensó el empresario, pero, por supuesto, no se atrevió a decirlo en voz alta. Todo lo que podía hacer era esperar que Gabriel no tratara de aprovecharse de él. Y Maggie, por supuesto, no era mucho mejor. No podría haber estado mejor preparada, pensó Matthew, cuya frustración alcanzó el punto de ebullición cuando Gabriel finalmente dijo, bueno, creo que hemos resuelto casi todos los asuntos importantes, así que mis socios y yo quisiéramos proponer que nos reunamos nuevamente para la firma de los documentos. ¿Cuándo sería conveniente para usted? Afortunadamente, Maggie tradujo esta frase a la perfección. ¿Qué tal mañana a la misma hora?, dijo Matthew, aprovechando la oportunidad de retrasar con alivio, aún tratando de recuperarse de la situación. Excelente, entonces no te retendré más. Nos vemos mañana, dijo Gabriel, levantándose del escritorio y extendiendo la mano. Gracias por la calidad de la traducción, señora. En mi opinión, hizo un excelente trabajo. Nos vemos mañana, respondió Maggie con una sonrisa. Matthew Gramaste, pensó, bueno, todavía tiene el descaro de sonreír dulcemente. Casi arruinó las negociaciones, esta políglota amateur. Poco a poco, la ira de Matthew fue disminuyendo. Después de todo, la belleza obra maravillas. Es mucho más difícil permanecer enojado con una persona hermosa que con cualquier otra. Al final, reemplazando la ira con favor, Matthew abrazó a Maggie de nuevo, insinuando una posible continuación de su romance, pero ahora en la habitación del hotel. Por otro lado, Jennifer tuvo un día claramente desastroso. El teléfono en su casa sonó mientras ella estaba ocupada preparando la cena. Como siempre, estaba cocinando algo delicioso para complacerse a sí misma y a sus hijos. Hola, Jennifer Anderson. Soy la madre de Peter Benson, dijo una voz femenina irritada al otro lado de la línea. Jennifer instantáneamente sintió una gota de sudor en la frente, sabía que Angelina era una mujer de carácter, y si había llamado, definitivamente algo estaba mal. Hola, Angelina, respondió, tratando de mantener la calma en su voz. Jennifer Anderson sabe que nuestro Peter no fue aceptado, las palabras de Angelina sonaron como un veredicto. ¿A la universidad?, preguntó Jennifer tímidamente. No, al club de costura y sastrería, por supuesto a la universidad, ¿donde más?, resopló Angelina. Jennifer tosió de manera incómoda. Falló los exámenes, ¿sabe?
No obtuvo suficientes puntos. Queríamos que Peter fuera traductor, continuó Angelina. Es una pena, por supuesto, pero usted misma dijo que Peter no estaba preparado para los exámenes, que necesitaba estudiar más y pasar más tiempo en ejercicios prácticos, señaló Jennifer con cautela. ¿No estaba preparado? Entonces, ¿quién se suponía que debía enseñarle, Jennifer Anderson? Usted es la tutora, no, replicó Angelina. Lo siento, Angelina. Lo intenté. Estudiamos regularmente. Le expliqué el material a Peter, lo evalué y lo preparé. No sé qué más se podría haber hecho en esta situación, respondió Jennifer, apenas conteniendo las lágrimas. ¿Sabe qué? No entiendo ni siquiera por qué le pagamos tanto dinero. ¿Para qué? Peter no fue aceptado, y es su culpa. No lo preparó, explotó Angelina. Angelina, por favor, cálmese. Bueno, no todo está perdido. Podemos intentar aplicar en otro lugar. El mundo no termina con esta universidad, protestó Jennifer, ahora incapaz de contener su angustia. Pero Angelina no tenía la intención de calmarse. Yo contaba con usted. Pensé que prepararía a Peter, y ahora mire. Usted es responsable de esto, y también necesita compensar las pérdidas y devolver el dinero. Eso no es justo. Entiendo que es difícil para usted, pero no es mi culpa, intentó hablar Jennifer con calma, pero su voz aún temblaba. ¿Y entonces quién tiene la culpa? Usted tomó el dinero y no entregó resultados. Debe pagar por el fracaso de nuestro hijo. No se lo perdonaré. Usted tiene toda la responsabilidad por todo lo que no hizo, gritó Angelina al teléfono. Jennifer sacudió la cabeza, con lágrimas acumulándose en sus ojos. Dios mío, ¿qué día ha sido este? ¿Quizás planeó todo esto? Quería obtener el dinero y no hacer nada, y por eso se aseguró deliberadamente de que Peter no pudiera recibir una educación. Le advierto ahora mismo, si mi esposo, Alexander Benson, se entera de esto, estará en grandes problemas. Angelina escupió su última teoría, pero Jennifer ya no la escuchaba. Apagando el teléfono, se dejó caer en una silla. Las chuletas estaban quemadas, las papas convertidas en puré y su estado de ánimo literalmente por los suelos. Pero, ¿por qué la culpaban por el fracaso? Jennifer había enseñado a Peter con toda su conciencia y realmente había puesto toda su alma en ello. ¿Y ahora esto? ¿Cómo podría explicarle a esa madre loca que no hay garantías cuando se trata de solicitar ingreso a instituciones de educación superior? No hay certezas en esos casos. Jennifer no podía saber todo de antemano. ¿Y si Angelina realmente le contaba todo a su marido? Desde hacía tiempo había rumores desagradables sobre Alexander Benson, basados en la biografía de su época como atleta. La gente decía que era cruel e implacable, y tras la muerte de su esposa hace 10 años, se había vuelto aún más amargado, convirtiéndose en un tirano. Jennifer sabía por Peter que Angelina era su madrastra. La relación entre ella y su hijastro era bastante tensa, lo que claramente no ayudaba a la armonía familiar. Pero en cualquier caso, Jennifer no tenía intención de entrometerse en la vida de los demás. Ella era maestra, no psicóloga familiar. Que Alexander se encargue de su esposa, Jennifer ya tenía suficientes problemas propios. Después de todo, su suegra estaba exigiendo ver a los niños. Si fuera por Jennifer, ella minimizaría su comunicación, porque muy pocas personas podían tolerar a Brenda Carroll. Sin embargo, le gustara o no, tenía que prepararse. Su suegra vivía en las afueras y tenían que tomar un autobús. Claro, Matthew fácilmente podría haberlos llevado, pero siempre estaba demasiado ocupado con una cosa u otra. En el autobús, Jennifer se sentó junto a la ventana, observando el paisaje monótono que pasaba rápidamente a ambos lados del camino. William estaba a su lado, aferrándose al asiento como si fuera un salvavidas. Donald, como un polluelo, se acurrucó contra su madre, enterrando la nariz en su hombro. «Mamá, ¿ya casi llegamos?», preguntó William.
Sí, cariño, ya falta poco, respondió ella. Jennifer estaba ardiendo de curiosidad por cómo resultaría todo. El autobús estaba sofocante, las ventanas empañadas y el aire era espeso con un olor dulce, ya fuera de pasteles o algo parecido a la miel de una colmena. Jennifer sintió un nudo en la garganta. Sabía que la persona que recibiría a sus hijos no sería una abuela amorosa, sino una arpía impenitente que solo esperaba el momento adecuado para imponerse a costa de los demás. Brenda Carroll se consideraba experta en todo, desde criar hijos hasta hacer sopa. Todo lo que hacía Jennifer le parecía mal a su suegra. Y los nietos los veía como encarnaciones vivientes de todas las fobias del mundo. Así que Jennifer y los niños llegaron. Su suegra los recibió y de inmediato los arrastró a la sala de estar, ya que había poco espacio en la cocina. Donald, no comas los dulces, te quitarán el apetito, ordenó Jennifer, atrapando la mano de su hijo. Mamá, pero son tan sabrosos, protestó su hijo, mostrándole un osito de goma. Oh, ¿qué sabes tú de dulces sabrosos?, bufó Brenda Carroll. Y William, como siempre, parece delgado. ¿Qué clase de madre eres que no lo alimentas bien?, continuó sin dar a Jennifer la oportunidad de respirar. No, abuela, yo como, y mamá cocina delicioso, se defendió William. Claro, comes 2 sándwiches con té y en tu cumpleaños, 3. Esa es toda tu comida, ironizó la suegra, sacudiendo la cabeza. Jennifer apretó los puños. Con dolor, intentaba ocultar el temblor en sus manos mientras hervía de dolor y rabia por dentro. Brenda Carroll y William habían desayunado en casa y para el almuerzo se detuvieron en una cafetería antes del viaje, donde él comió una chuleta con puré de papas, dijo Jennifer con cuidado. ¿En una cafetería? ¿Estás loca? ¿Gastando dinero en restaurantes y ni siquiera les das a los niños papas hervidas?, preguntó Brenda con indignación. ¿Por qué eres así?, respondió Jennifer, sintiendo cómo su paciencia comenzaba a agotarse. Oh, ¿debería quedarme callada, querida? Veo que los niños tienen hambre, sus mejillas están hundidas como las de gatitos hambrientos, exclamó Brenda Carroll. No tienen hambre, ¿por qué crees eso? Simplemente están delgados, como deben ser los chicos de su edad. Están creciendo como hongos, no día a día, sino hora a hora. Jennifer no pudo contenerse, pero su suegra ya estaba fuera de control. La visita rápidamente se convirtió en un escándalo y la dueña de la casa fue la instigadora. Brenda Carroll, por favor, entiende. Estoy cansada de tus constantes acusaciones. No me das un momento de paz. Siempre me estás criticando, reprochándome, diciéndome que soy una mala madre, dijo Jennifer intentando mantenerse tranquila. Oh, no me hagas reír, querida. Puede que no sea perfecta, pero al menos siempre supe cómo criar a los hijos correctamente, replicó Brenda Carroll. ¿Y yo no sé? No tengo idea de cómo alimentar a mis hijos, cómo vestirlos y criarlos. Sí, querida, eso es exactamente lo que pienso. Has dicho lo que estaba en mi mente, respondió Brenda Carroll con una sonrisa burlona. Jennifer apretó los puños, sintiendo como un fuego comenzaba a arder en su pecho. Por favor, susurró, desesperada por controlar su ira. ¿Y quién te dijo que iba a parar? Quiero decir la verdad, aunque no siempre sea agradable. Jennifer respiró hondo y se volvió hacia la ventana. No se puede vivir contigo. Si lo hubiera sabido, nunca habría venido. ¿Y qué esperabas? ¿Pensabas que estabas en un cuento de hadas? ¿Sabes siquiera cómo viví todos estos años? Para criar a Matthew, hice todo por mi hijo, lo crié, lo alimenté, lo vestí, ¿y tú qué haces?, dijo Brenda Carroll apenas conteniendo la risa. Amo a Donald y a William, y trato de ser una buena madre para ellos. Ja. Amarlos no significa ser una buena madre. Los estás malcriando, no les enseñas sobre la vida ni el trabajo. Se convertirán en holgazanes que no sabrán hacer nada, y luego crecerán sin lograr nada en la vida. ¿Sabes qué? La vida no se trata solo de cortar leña y pelar papas.
William y Donald están aprendiendo, juegan mucho y asisten a clubes. No los estoy malcriando, solo quiero que sean felices, respondió Jennifer, harta de todo. Claro, el amor es bueno, pero no debe interferir con la vida. Lo más importante es el trabajo, que trae dinero. Jennifer sacudió la cabeza. Ahí está otra vez, el dinero, igual que con Matthew. ¿No les interesa otra cosa? Como si solo tuvieran calculadoras en la cabeza. Después de quedarse sentada un poco más, Jennifer habló con William y Donald y comenzó a prepararse para irse a casa. Les advirtió que, si su abuela los maltrataba, deberían llamarla de inmediato. Brenda Carroll no se molestó en despedirlos, se dio la vuelta hacia la ventana. Despreciaba a Jennifer con todo su corazón, considerándola una fracasada y una aprovechada, a pesar de que Jennifer había ayudado a Matthew en todo lo posible, convirtiéndose esencialmente en su traductora en casa de forma gratuita, además de darle clases particulares. Jennifer incluso había dejado su trabajo en la escuela. Jennifer, debido a la insistencia de su esposo, se había encontrado en una situación complicada. Matthew le había prometido montañas de oro, pero en realidad había entregado todo lo contrario. Ahora, él había rechazado completamente sus servicios, decidiendo que la avergonzaría en las negociaciones. Regresando a casa de mal humor, Jennifer deseaba no desear más que descansar y olvidar todo, como si fuera un mal sueño. Su suegra, Angelina Benson, se le acercó con quejas sobre el fracaso de Peter en ser aceptado y la expresión de autosatisfacción en el rostro de su esposo cuando se iba de viaje de negocios. Los asuntos de Matthew iban mal. Maggie se comportaba como si fuera su esposa, tomándose demasiadas libertades. Decidiendo ir de compras, Maggie dejó a un Matthew dormido en la habitación del hotel y salió. La hermosa mujer estaba de muy buen humor. ¿Por qué estar triste si no había atrapado aún a un empresario tan prometedor? El tiempo voló durante sus compras. Al escuchar sonar su teléfono en su bolso, sonrió y respondió de inmediato. Maggie, ¿dónde estás?, le gritó Matthew al teléfono. Estoy en el salón de uñas, ronroneó Maggie. ¿Qué salón de uñas? ¿Estás loca? Prometiste traducir ese contrato. El secretario de Gabriel Albertson ya llamó preguntando cuándo lo voy a firmar y tú solo estás holgazaneando, replicó Matthew. Bueno, ya casi termino. Maggie desestimó su preocupación. Matthew miró el reloj en su muñeca. Apenas quedaba tiempo de trabajo y aún necesitaba revisar el contrato con el abogado, enviarlo a contabilidad y coordinar con los proveedores. No llegaría a tiempo, pero lo más importante era la traducción. Sin ella, todo era inútil. Maggie, te pedí que si no estabas segura de la traducción, buscaras a alguien que conociera mejor el idioma. ¿Sabes lo importante que es esto para mí?, le suplicó Matthew. Ay, ¿por qué estás tan nervioso? Traducí todo correctamente, no hay de qué preocuparse, sonrió Maggie, dándose cuenta de que su amante estaba completamente en sus manos. Matthew suspiró. Ni siquiera sabía cómo explicarle a Maggie por qué su nada de qué preocuparse sonaba, al menos, extraño, especialmente cuando se trataba de un trato millonario que podía llevar su empresa a nuevas alturas. Bueno, cariño, ya voy. Espérame, dijo Maggie, y colgó. Matthew frunció el ceño y, calmándose un poco, decidió llamar a su esposa. La traducción del contrato estaba guardada en su laptop, pero quería revisar el trabajo de Maggie. Al ver el nombre de su esposo en la pantalla, Jennifer se tensó. ¿Hola? ¿Pasa algo? Escucha, Jennifer, parece que hay un problema. Mis traductores internos tradujeron el contrato, pero... ¿Pero qué?, preguntó Jennifer, un poco más bruscamente de lo habitual. No estoy seguro de que lo haya hecho bien. Verás, ella no domina el idioma perfectamente. Matthew, ¿estás hablando en serio? No se bromea con cosas como estas. Jennifer estaba sorprendida. Lo sé, pero no hay tiempo para discutirlo. ¿Puedes revisarlo dijo Matthew, irritado. Sí, por supuesto, envía los archivos.
Estoy libre ahora mismo. Cuando Jennifer leyó el contrato en el idioma original, quedó impactada. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. Agarrando el teléfono, casi gritó. Matthew, ¿qué estás haciendo? Esto es un desastre. Matthew palideció. ¿Qué tiene de malo? Tu torpe traductora cometió errores. Como resultado, solo obtienes la mitad de las ganancias del proyecto. ¿La mitad? Matthew exclamó, ¿cómo es eso posible? Ella mezcló algunos puntos, malinterpretó frases. Dios, ¿qué hacemos ahora? Matthew susurró, te dije que no puedes delegar tal responsabilidad a un aficionado. Cada letra en los documentos importa. Su esposa, ofendida, dijo, Jennifer añadió, hay dos opciones, o rehacer el contrato o retirarse de la asociación. La perspectiva dejó a Matthew sin aliento. Oh Maggie, ¿cómo pudo hacer esto? ¡Qué desastre! Matthew estaba a punto de colgar la llamada cuando Maggie entró en la habitación y comenzó a profesarle su amor y cuánto lo extrañaba. El joven empresario se distrajo momentáneamente y olvidó por completo que el teléfono aún estaba encendido. Jennifer estaba casi en estado de shock. En ese momento, escuchó todo lo que nunca podría haber imaginado. En realidad, su infiel esposo no solo había ido al viaje de negocios para cerrar el trato, sino también para deleitarse en los brazos de una joven amante. Escuchar los arrullos de la pareja enamorada era insoportable, sonaba tan desagradable que le chirriaba en los oídos y le hacía imposible concentrarse. Incapaz de soportar más tonterías, Jennifer colgó la llamada y luego apagó el teléfono por completo. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Por qué tenía que soportar esto? ¿Por qué el destino era tan cruel con ella en este momento? Después de todo, ella había ayudado a su esposo en todo, con la esperanza de revivir el negocio familiar y lograr el éxito. Pero en realidad, su principal enfoque era algo completamente diferente, criar a sus hijos, lo cual había estudiado durante varios años en la universidad. En ese momento, Jennifer recordó las palabras jactanciosas de Brenda Carroll sobre lo bien que había criado a su hijo. Jennifer sacudió la cabeza. Sí, lo crió, y le inculcó en su hijo las cualidades más necesarias para la vida, susurró con tristeza. Frente a la traición de Matthew, todos los demás problemas parecían insignificantes. A Jennifer ya no le importaba que Angelina Campbell estuviera tras ella o que su suegra estuviera ansiosa por presionar para el divorcio. Todo lo que quería era encerrarse en una habitación y llorar hasta la noche. Jennifer caminaba por la acera sin prestar atención a la carretera. Los transeúntes la evitaban, como si tuvieran miedo de contagiarse de su infelicidad como si fuera un virus. Para todos, la visión de una joven llorosa significaba algo malo que podría perjudicarlos. Nadie se detenía a consolarla, todos simplemente pasaban de largo, fingiendo estar apurados. Jennifer no tenía prisa por llegar a ningún lado. Sus hijos estaban con su abuela, quien tenía la intención de enseñarles algo útil, y su esposo disfrutaba de la compañía de su amante y ni siquiera pensaba en volver a casa. No solo eso, Matthew tuvo el descaro de enviarle una copia del contrato que su amante no pudo traducir. Fue solo entonces cuando Jennifer se dio cuenta de cuán sucio había sido su esposo con ella todo este tiempo, usándola para ahorrar dinero. Había obligado a su esposa a traducir documentos comerciales mientras ella trabajaba arduamente para ayudar a la familia. En realidad, todos sus esfuerzos habían sido en vano. En el fondo, Jennifer lamentaba haber pasado tantos años de su vida con su esposo. Esencialmente, Matthew nunca la había ayudado y solo hacía lo que creía necesario. Escuchando los consejos de su madre, intentó cargar a Jennifer con problemas para descargar sus propias preocupaciones. Jennifer no tenía dudas de que pediría el divorcio. Entendía que no podía seguir viviendo con un infiel. ¿Y qué sentido tendría, cuando el carácter de Matthew ya estaba formado y era poco probable que cambiara? Jennifer caminaba por la calle, tratando de evitar la mirada de los transeúntes.
Después de todo, dicen que los ojos son el espejo del alma y cualquiera podría ver en los suyos la tristeza y el dolor insoportables. Jennifer no quería contarle a nadie ni compartir su dolor. De alguna manera, nunca había hecho verdaderos amigos. Claro, tenía conocidos de la universidad donde enseñaba, pero hacía mucho tiempo que no estaban en contacto. La madre de Jennifer vivía en las afueras y trabajaba como veterinaria en una granja local. Vivian Daniels difícilmente estaría contenta con lo que su hija tenía que decir. Ella siempre había estado feliz con el matrimonio de Jennifer con Matthew y nunca había criticado a su yerno. Quizás esto se debía al espejismo que Matthew había creado, siendo hábil para causar una buena impresión en personas confiadas y melancólicas. Fue solo cuando Jennifer vio su verdadero rostro que se dio cuenta de que su marido era más parecido a un pavo real, mostrando su cola cuando conocía a una mujer interesante, ocultando sus verdaderas intenciones. Jennifer casi había llegado a casa cuando el conserje local, Adam Dedes, la llamó suavemente. A regañadientes, se dio la vuelta y vio al anciano sosteniendo un pequeño cachorro que, entrecerrando los ojos, movía la nariz de un lado a otro, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Jennifer siempre había tenido una buena relación con el conserje y se esforzaba por saludarlo y preguntarle cómo estaba. Pero hoy su estado de ánimo era tan espantoso que no quería hablar con Adam Dedes sobre nada. Además, ¿cómo podría hablar si las lágrimas fluían libremente de sus ojos y su corazón latía con un dolor insoportable? Como si sintiera lo que le pasaba, Adam Dedes fue el primero en iniciar la conversación. Jennifer, hay una situación, ¿podrías ayudarme y llevarte a este cachorro? Vivo en un lugar de una habitación, ¿dónde puedo tenerlo? Ya acogí a 2 gatitos después de que su madre fuera atropellada por un coche. Si traigo un perro, ya entiendes, adiós a la paz para mí, mis vecinos y las mascotas. Jennifer miró con lástima al pequeño bebé, una pequeña mancha en su frente que se asemejaba a una estrella. ¡Qué monada!, dijo forzando una sonrisa. En ese momento, los pensamientos sobre Matthew y su traición se desvanecieron gradualmente en el fondo. El amor por su pequeño amigo peludo superó la amargura de la traición y la hizo tomar al cachorro en sus brazos. Tan pronto como el cachorro estuvo con Jennifer, se calmó y comenzó a lamer su dedo con su pequeña lengua áspera. Lágrimas de alegría ahora llenaron sus ojos. Sosteniendo al pequeño cerca de su pecho, Jennifer le sonrió a Adam Dedes. ¿Sabes qué? Lo llevaré y lo llamaré Brayuni por su color distintivo. Mira qué oscuro es su pelaje. El conserje sonrió y asintió en señal de acuerdo. Llévatelo, claro. Conozco a los perros, créeme, será un excelente perro guardián. No causará ningún problema en la casa y nació con carácter. Mira qué oscuro es su hocico. Los cachorros así siempre muestran su temperamento. Jennifer le agradeció a Adam Dedes por el pequeño milagro que le había dado. También se imaginaba lo encantados que estarían William y Donald al ver al nuevo miembro de su familia. Claro, su padre ya no estaría en la familia. Matthew solo quería ver a sus hijos los días especificados por el tribunal. Sin embargo, se dio cuenta demasiado tarde del error que había cometido. Al recordar el teléfono, corrió hacia él y vio que Jennifer había terminado la llamada primero. Genial, ahora he tenido una pelea con mi esposa, exclamó frustrado. Maggie se acercó silenciosamente por detrás, como un gato. Oh, no seas tan pesimista. Todo se resolverá, y si no, tienes un reemplazo. Y no es peor. También soy traductora y sé varios idiomas, igual que tu esposa. Al mencionar la traducción, Matthew forzó una sonrisa. No quería decirle directamente a Maggie que había cometido un error crítico y casi puso en peligro su empresa. ¿Quién sabía cómo terminaría todo esto? Tal vez ahora tendría que quedarse con ella, aunque en el fondo estaba 99% seguro de que Jennifer lo perdonaría por su infidelidad y aceptaría la situación para salvar la familia. Eso significaría que podría seguir disfrutando de la compañía de Maggie, quien, aunque conocía idiomas, no dominaba ninguno perfectamente.
Por lo tanto, era poco probable que Matthew volviera a llevarla a negociaciones. Intentando explicarle suavemente a Maggie que había cometido un error al traducir los documentos, Matthew contactó a Gabriel Albertson, su secretario, para informarle sobre las correcciones en el contrato. Sin embargo, al joven empresario le esperaba una desagradable sorpresa. A través de su traductor, Gabriel escuchó pacientemente todos los argumentos y luego fue directo al punto. Resultó que Matthew no podía cancelar el acuerdo según lo estipulado en el contrato preaprobado. ¿Cómo que no puedo? ¿Qué significa esto?, exclamó Matthew, esforzándose por controlar su irritación. En respuesta, Gabriel solo sonrió con ironía y negó con la cabeza. Mire, joven, tiene que prestar más atención a todos los puntos del contrato y, en general, a lo que está firmando. En ese momento, Matthew recordó que, al final de la reunión, uno de los asistentes extranjeros le había deslizado un documento extraño para que lo firmara. Según el empresario, no era nada importante, solo una confirmación de amistad mutua. Naturalmente, en su alegría, Matthew firmó el documento sin pensar en las consecuencias. Ahora, gracias a la astuta maniobra de Gabriel Albertson, estaba perdiendo una parte de las ganancias que esperaba obtener. Maggie, por su parte, solo pudo encogerse de hombros y fingir sorpresa, alegando que era una persona sencilla que solo sabía traducir. Sin embargo, hacía tiempo que Matthew se había dado cuenta de que Maggie no servía para mucho más que batir las pestañas y hacer pucheros. Su verdadera vocación era ser mantenida por un empresario rico que le proporcionara todo lo que necesitara, mientras ella jugaba el papel de parásito, obteniendo siempre lo que quería. Al darse cuenta de su error, Matthew se agarró la cabeza. Maggie se acercó cautelosamente y lo abrazó. Cariño, por favor, cálmate. Ya verás, todo se arreglará. Debe ser alguna broma o malentendido. No puede ser que te quiten parte de tus ganancias sin haber firmado un contrato. Matthew agitó la mano en el aire, frustrado. Eso es lo que tú crees, tonta. Solo sabes batir las pestañas, y para eso sirves. Me has confundido tanto que firmé sin mirar. Ahora Gabriel seguirá siendo socio en mi firma. Sin saberlo, le di parte de mis acciones, lo que significa que tendrá los mismos derechos de voto que yo. La boca de Maggie se abrió de asombro, haciéndola parecer momentáneamente como una muñeca que toda niña del mundo desea. Matthew intentó deshacer la situación y convencer a Gabriel Albertson de que había actuado imprudentemente, pues no tuvo la oportunidad de entender bien los documentos que firmaba. El atrevido extranjero simplemente se rió y dijo que nadie tenía la culpa de lo sucedido. En esencia, Gabriel Albertson tenía razón, Matthew no vino solo a la reunión, sino con su traductora, a quien presentó ante todos los presentes. El hecho de que Maggie fuera una completa novata ya no le preocupaba. Así fue como, por la vil mano del destino, Matthew compartió personalmente parte de sus acciones con sus socios extranjeros. Naturalmente, Gabriel Albertson ahora tenía pleno derecho a disponer de parte de los beneficios y manejarlos como quisiera. Al principio, Matthew incluso intentó consultar a un abogado, quien al ver la firma notariada, simplemente se encogió de hombros y le dijo, «Lo siento, Matthew Adrian, pero aquí no puedo hacer nada». Los extranjeros hicieron todo herméticamente, son meticulosos y nunca cometen errores en sus documentos. Mi consejo para el futuro es que tengas más cuidado o perderás hasta lo que ya tienes. Lágrimas se acumularon en los ojos de Matthew. Dios, ¿cómo llegamos a esto? Todo empezó de forma tan maravillosa. Estaba disfrutando de sus abrazos, sin molestar a nadie, mientras ella me susurraba palabras de amor y prometía apoyo. Y ahora resulta que Maggie solo estaba drenando su dinero, tratándolo como un tonto que no sabía diferenciar a la verdadera traductora de una impostora. Maggie no perdonó a Matthew y ese mismo día anunció su separación. En su furia, él no se dio cuenta de lo que había pasado, pero cuando lo hizo, corrió tras Maggie intentando mantenerla cerca.
Sin embargo, la fatal belleza no había perdido el tiempo y, coqueteando hábilmente con uno de los extranjeros, ya había acordado una cita con él. Como dicen, hay que golpear mientras el hierro está caliente, y Maggie sabía cómo golpear ese hierro mejor que nadie, especialmente cuando escuchaba el sonido de billetes de alta denominación. En esos momentos, solo veía su objetivo y lo perseguía implacablemente, sin importar los sacrificios necesarios para alcanzar sus fantasías más preciadas. Lo principal era que sus dedos brillaran con anillos costosos, su cuello estuviera adornado con un caro colgante y cadena, y en su bolso llevara el modelo más reciente de teléfono inteligente. Que su benefactor fuera extranjero o compatriota era irrelevante. Al darse cuenta de que había fracasado en todos los frentes, Matthew se apresuró a regresar a casa lo más rápido posible. Naturalmente, ni siquiera había pensado en cómo explicaría las cosas a su esposa o qué diría en su defensa. Estaba tan convencido de su propia rectitud que estaba dispuesto a fingir que nada había pasado. Sin embargo, el joven empresario no sabía lo más importante: su esposa se había convertido en otra persona, como una mariposa que emerge de un capullo insignificante para traer belleza etérea y admiración a su alrededor con su transformación. Después de adoptar al pequeño cachorro, Jennifer sintió que algo dentro de ella se rompía. Cuidando de Bruni, apartaba obstinadamente cualquier pensamiento negativo y solo pensaba en pedir el divorcio y empezar una nueva vida. Decidida a no perder tiempo, llamó al director de la escuela donde había trabajado anteriormente y preguntó si había vacantes. Marcus Adrian pensó por un momento, se rascó la cabeza y respondió. Dado su nivel de conocimiento, Jennifer Anderson pensó que podrían idear algo junto con sus colegas. Una dulce sonrisa apareció en sus labios. Era agradable ser recordada y, lo más importante, valorada por sus cualidades y conocimientos adquiridos durante su tiempo en la universidad pedagógica. Sin embargo, Jennifer entendía que, debido a las acciones de su esposo, había perdido varios años de su vida que podría haber dedicado más productivamente a la enseñanza. Aún así, pensó que todo lo que sucede es para bien, ya que cuando una puerta se cierra, la vida a menudo abre otra, que suele ser mucho mejor que la anterior. Después de alimentar a Brian con un poco de leche caliente con pan, Jennifer se sentó en una silla y encendió la televisión, sabiendo que los niños estaban bajo cuidado. Intentó relajarse y organizar sus pensamientos. A pesar de ser una gruñona notoria, Brenda Carroll lograba manejar a los niños sin maltratarlos nunca. En ese momento, un fuerte golpe resonó en la puerta y Jennifer se tensó, mirando el reloj con preocupación. ¿Quién podría ser a esta hora tan tarde? ¿Sería su esposo? Aunque parecía poco probable, ya que Matthew tenía su propia llave. Confundida, se acercó a la puerta y giró el cerrojo con cautela. Su sorpresa fue inmensa al ver en el umbral a un hombre alto y de hombros anchos, el padre de Peter Benson. Era Alexander, un exatleta sobre el que corrían rumores contradictorios en la ciudad. Al captar la mirada sorprendida de Jennifer, Alexander preguntó: «Buenas noches, ¿puedo pasar?». Jennifer asintió, aún sin saber qué decir para defenderse. Mentalmente, se preparó para que el invitado comenzara con un escándalo y una lluvia de acusaciones. Pero para su sorpresa, él se comportó de manera muy diferente. Al ver al cachorro sentado sobre la alfombra caliente, Alexander se inclinó y sonrió mientras le rascaba la oreja. Luego, con el permiso de la dueña de casa, se sentó en una silla y fue directo al propósito de su visita. «Jennifer Anderson, sé que mi esposa la llamó». «Sí, es cierto», respondió Jennifer con cautela, temiendo decir alguna palabra torpe que molestara al invitado. Sin embargo, Alexander no planeaba enojarse. Por el contrario, pronto dijo algo que hizo que las manos de Jennifer temblaran incontrolablemente. «Verá, mi esposa la acusó injustamente. La verdad es que usted no tiene la culpa de que Peter no haya ingresado a la universidad». Jennifer lo miró perpleja, mientras Alexander continuaba. «Ellos no se llevan bien desde hace mucho tiempo, y mi esposa decidió vengarse de él». «¿Perdón?».
¿A qué se refiere con venganza?, balbuceó Jennifer. Alexander negó con la cabeza con tristeza. Sé que suena terrible, pero fue culpa de Angelina que Peter no ingresara a la universidad. Usted lo preparó como era necesario, pero él no pudo estudiar por su cuenta. Angelina no se lo permitió. El hombre hizo una pausa antes de agregar. Lo hizo deliberadamente para que fallara en los exámenes de admisión. Fue una venganza sucia y astuta. Jennifer, pálida, se secó discretamente una lágrima. La conversación, sin duda, no era fácil. Cuando supe que Peter no había pasado, prosiguió Alexander, hablé con él de inmediato. Entonces fue cuando me contó toda la verdad. Jennifer quedó momentáneamente sin palabras por la sorpresa. Todo ese tiempo había pensado que era culpable de lo ocurrido, pero en realidad, esa madrastra astuta se había asegurado deliberadamente de que su hijastro no tuviera éxito. Una verdadera venganza refinada. Las lágrimas brillaron en los ojos de Jennifer. La confesión del empresario tocó las fibras más sensibles de su alma. Nunca habría imaginado tanta maldad, privando a un joven de la oportunidad de una educación adecuada y de convertirse en alguien. Simplemente, era inconcebible. Lo más sorprendente fue que, durante la conversación, Alexander resultó ser un hombre bastante agradable. Alexander, quien no levantó la voz ni usó lenguaje vulgar, decidió agradecer a Jennifer por su ayuda y le ofreció nuevos términos de cooperación. Escucha, Jennifer Anderson, por favor perdóname, pero me gustaría que continuaras trabajando con mi hijo al menos otros 6 o 7 meses. Hablé con Peter y está listo para intentarlo de nuevo el próximo año, pero solo con tu apoyo directo e implicación, dijo Alexander con cautela. Jennifer Selly se encogió de hombros y respondió, sí, no me importa, pero ¿cómo reaccionará tu esposa? Después de todo lo que ha pasado, no podré enfrentarla ni mirarla a los ojos. Alexander sonrió y añadió, no tienes que preocuparte por eso. Nos hemos separado y ya hemos solicitado el divorcio. No creo que valga la pena iniciar una vida familiar con casos donde alguien busque deliberadamente vengarse de sus familiares por sus propias ambiciones. Jennifer asintió, aceptando el acuerdo, y al darse cuenta de su cortesía, ofreció un café. Conversaron durante aproximadamente 1 hora y media, después de lo cual llegó un coche de la empresa para recoger a Alexander. Desde ese momento, comenzaron a ocurrir cambios en la vida de Jennifer. Al enterarse de que Matthew regresaría a casa, ella empacó sus pertenencias en 2 maletas y se mudó a un apartamento que le ayudó a encontrar un conocido de hace tiempo. No era el lugar más lujoso, pero era su propio espacio, del cual nadie podía desalojarla, excepto el propietario. Después de mudarse, Jennifer recogió a Donald y William de Brenda Carroll para evitar que su suegra intentara chantajearla con los niños. La alegría de los niños fue inmensa al ver a la pequeña Bruni correr a saludarlos. Por sus reacciones entusiastas, Jennifer se dio cuenta de inmediato de que había tomado la decisión correcta. Resultó que los niños llevaban tiempo soñando con tener un perro y solo esperaban el momento en que su madre les hiciera ese regalo. A pesar de las súplicas y disculpas de Matthew, Jennifer cortó definitivamente su relación con él y comenzó una nueva vida. Entre semana, trabajaba en la escuela y los fines de semana daba clases adicionales al hijo de Alexander, Peter. Bajo su guía, el joven mejoró significativamente su conocimiento de idiomas extranjeros y, en opinión de Jennifer, mostró un gran potencial en ese campo. Sin darse cuenta, Jennifer desarrolló respeto por Alexander, quien, en realidad, no era la persona ruda que los rumores describían. Aunque era un hombre severo, actuaba con integridad y nunca abusaba de los indefensos y débiles. Jennifer disfrutaba su trabajo en la escuela, especialmente porque pasaba la mayor parte del día rodeada de niños que escuchaban y absorbían cada palabra que ella decía. Mientras tanto, Matthew se comportó mal e incluso intentó quitarle la patria potestad, recurriendo a las autoridades competentes. Sin embargo, gracias a la ayuda e intervención de Alexander Bunsen, el empresario en bancarrota fracasó por completo también en este intento.
6 meses después de conocerse, Alexander le propuso matrimonio a Jennifer. Naturalmente, esto no fue inesperado para ella, aunque existía una diferencia de edad de poco más de 8 años entre ellos, lo cual, a los ojos de los enamorados, era un detalle insignificante considerando los sentimientos sinceros y fuertes que compartían. Alexander hizo su propuesta frente a su hijo Peter, quien aprobó con gusto la elección de su padre. De hecho, Peter había considerado a Jennifer como una madre desde hacía tiempo, absorbiendo con entusiasmo cada palabra suya para adquirir las habilidades necesarias en traducción. Además, el joven estaba feliz de convertirse en hermano mayor de William y Donald, quienes, a pesar de ser considerablemente más jóvenes, ya lo consideraban parte de su familia. Muchos de los colegas de Jennifer asistieron a la boda, encantados de que finalmente hubiera cambiado su vida para bien. Por supuesto, la persona más feliz de todas fue su madre.